Imagina que tu mejor amigo acaba de recibir el diagnóstico más aterrador que existe. Cáncer. Raro. Agresivo. Sin cura. Eso fue lo que le pasó a John, un hombre joven, con hijos pequeños, con una esposa que lo amaba, con toda una vida por delante. Y de un día para otro, el médico le dijo que le quedaban meses. Su esposa Erin tenía un trabajo estable, un buen sueldo. Había pasado años construyendo su carrera con disciplina y sacrificio. Pero cuando John recibió ese diagnóstico, Erin tomó una decisión que nadie esperaba. Renunció. No para buscar otro trabajo, no para hacer algo más lucrativo. Renunció para estar con John, para estar con sus hijos, para vivir cada uno de los días que le quedaban a su familia con una presencia total, una intensidad que el trabajo nunca le hubiera permitido. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta historia es la primera página de Morir con Cero, el libro de Bill Perkins, que está sacudiendo la forma en que millones de personas en el mundo ven el dinero, el tiempo y la vida. Y Perkins eligió esta historia para comenzar porque en ella está todo lo que quiere decirte en 200 páginas. El dinero no es el objetivo. El dinero es la herramienta. Y si usas la herramienta equivocadamente, puedes pasarte la vida entera construyendo algo que nunca ibas a necesitar. Hoy vamos a recorrer este libro completo, capítulo por capítulo, historia por historia. Y te advierto algo desde ahora. Lo que vas a escuchar hoy va a incomodarte, va a contradecir cosas que te enseñaron desde pequeño, va a hacerte cuestionar decisiones que creías completamente correctas. Pero si llegas hasta el final, puede que nunca veas tu vida de la misma manera. Quédate, esto apenas comienza. Capítulo 1. Optimiza tu vida. Bill Perkins tenía 20 y tantos años cuando llegó a trabajar como operador junior en Wall Street. Ganaba $18,000 al año. Era joven, era ambicioso y era extremadamente frugal. Ahorraba cada peso que podía. Se sentía orgulloso de esa disciplina. Un día, con el pecho inflado, le contó a su jefe Joe Farrell que había logrado ahorrar $1,000 con ese sueldo tan modesto. Esperaba admiración. Esperaba que Joe le dijera que iba por buen camino. Lo que recibió fue exactamente lo opuesto. Joe lo miró fijamente y le dijo, sin ningún filtro, ¿eres un maldito idiota? ¿Para qué estás ahorrando ese dinero? Perkins se quedó completamente helado. Joe continuó. Tú viniste aquí a hacer millones. Tu capacidad de ganar dinero va a crecer enormemente en los próximos años. Eres joven, estás en Wall Street. Tu futuro yo va a ser mucho más rico que tu yo de ahora. ¿Por qué le estás robando dinero a tu yo presente, que es pobre, para dárselo a tu yo futuro, que ya va a ser rico? Ese momento cambió la vida de Perkins para siempre. Porque Joe no le estaba diciendo que fuera irresponsable. Le estaba diciendo algo mucho más sofisticado. Que el dinero tiene diferente valor según cuándo lo tienes y cuándo lo usas. Que ahorrar de manera ciega, sin pensar en ese contexto, no es sabiduría. Es piloto automático. Pero la epifanía de Perkins no terminó ahí. Poco después encontró un libro llamado Tu dinero o tu vida. Y en ese libro encontró una idea que lo sacudió hasta los huesos. Cada dólar que ganas representa horas de tu vida. Son horas que nunca van a volver. Son horas que le entregaste al mundo a cambio de ese dinero. Piénsalo con tu propia vida. Si ganas $20 por hora y gastas $100 en algo, no gastaste $100. Gastaste 5 horas de tu existencia. 5 horas que no van a regresar. Ahora pregúntate honestamente, ¿valió la pena? ¿Esas 5 horas de vida que entregaste se convirtieron en algo que realmente importa? Porque si guardas ese dinero en una cuenta y nunca lo usas,
Esas horas de tu vida se convirtieron en nada, en un número en una pantalla, en riqueza que nadie disfrutó jamás. Perkins llama a esto el desperdicio supremo. No es perder dinero, es convertir vida en nada. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental. Piensa en algo que compraste en los últimos 6 meses. Algo que costó dinero real. Puede ser algo pequeño o algo grande. Ya lo tienes en mente. Ahora convierte ese precio en horas de tu vida. Si ganas $20 por hora, cada $100 son 5 horas. Si ganas 40, son 2 horas y media. ¿Cuántas horas de tu vida costó esa compra? ¿Y esas horas se convirtieron en algo que todavía recuerdas? ¿En algo que cambió tu manera de ver el mundo? ¿Que te conectó con alguien? ¿Que te hizo sentir completamente vivo? ¿O se convirtieron en algo que ya está en el fondo de un cajón? Perkins no dice que no compres cosas. Dice que cuando compras algo, lo compras con horas de tu vida, y que merece la pena ser honesto sobre si ese intercambio vale lo que creemos que vale. Y la pregunta que quiere que te hagas desde este primer capítulo es simple y brutal. ¿Estás optimizando tu vida o solo estás optimizando tu cuenta bancaria? Porque no son lo mismo, y confundirlos es el error más costoso que puedes cometer. Capítulo 2. Invierte en experiencias. Cuando Perkins tenía 20 años, tenía un compañero de cuarto llamado Jason Ruffo. Un día Jason le dijo que se iba a mochilear por Europa, solo, sin mucho dinero, prácticamente sin plan detallado, solo con la convicción de que necesitaba ir. El problema era que Jason no tenía dinero suficiente. Entonces tomó una decisión que en ese momento parecía completamente irresponsable. Fue a pedirle dinero prestado a un prestamista informal. Pagó intereses altos, asumió el riesgo y se fue. Perkins no fue. Era demasiado imprudente, demasiado costoso, demasiado arriesgado para alguien con tan poco dinero. Años después, cuando Perkins tenía 30 años, finalmente fue a Europa. Y fue un buen viaje, no lo negó, pero no fue lo mismo. Ya tenía más responsabilidades. Ya no tenía esa energía salvaje de los 20 años. Ya no podía dormir en cualquier lugar o caminar 20 kilómetros en un día sin pensarlo. La misma Europa, el mismo dinero gastado, pero una experiencia fundamentalmente diferente. Y todas esas noches escuchando las historias de Jason se convirtieron en un arrepentimiento que Perkins cargó durante años. Esa historia le enseñó algo que se volvió central en todo el libro. Las experiencias tienen interés compuesto. Perkins lo llama el dividendo del recuerdo. Cuando tienes una experiencia poderosa, esa experiencia no termina cuando termina el momento. Sigue viviendo en ti. Cada vez que la recuerdas, produce alegría. Cada vez que la compartes con alguien, produce conexión. Cada vez que te forma como persona, produce identidad. Un recuerdo poderoso es una inversión que sigue pagando dividendos por el resto de tu vida. Y aquí viene lo que hace devastador este concepto. Entre más temprano inviertes en una experiencia, más tiempo tienes para cobrar esos dividendos. Jason se fue a Europa a los 20. Esos recuerdos llevan 40 años pagándole. Perkins fue a los 30. Los mismos lugares. 10 años menos de dividendos. El costo de esperar no es solo el costo de la experiencia. Es el costo de todos los dividendos que no vas a cobrar porque esperaste demasiado. Y aquí Perkins introduce algo que cambia la manera de pensar en los gastos. Dice que cuando evalúas si hacer o no una experiencia, no deberías preguntarte solo cuánto cuesta. Deberías preguntarte cuánto vale el dividendo de recuerdo que esa experiencia va a generar. Un viaje de 2 semanas con tus hijos cuando tienen 10 años
puede costar lo mismo que un televisor nuevo. Pero el televisor nuevo no va a generar décadas de recuerdos compartidos. No va a ser la historia que tus hijos cuenten cuando sean adultos. No va a ser el momento que los una cuando tú ya no estés. El televisor es un gasto. El viaje es una inversión con dividendos de por vida. Y Perkins dice que cuando empiezas a ver las experiencias de esa manera, todo cambia. No gastas menos, gastas diferente, con más intención, con más claridad sobre qué es lo que realmente importa. Hay una frase que resume este capítulo perfectamente. No es el dinero que no tienes lo que te va a dar más arrepentimiento en la vida. Es la vida que no viviste mientras tenías el dinero. Guarda esa idea. La vamos a necesitar. Capítulo 3. ¿Por qué morir con cero? Déjame contarte sobre John Arnold. John Arnold fue uno de los traders de energía más exitosos en la historia de los mercados financieros. Ganó miles de millones de dólares, literalmente miles de millones. A los 38 años ya era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. ¿Y sabes lo que hizo después de ganar esos miles de millones? Siguió trabajando exactamente igual. No porque lo necesitara. Tenía más dinero del que podría gastar en 1000 vidas. No por necesidad real, sino porque el hábito de trabajar, de generar más, de acumular más, se había convertido en un piloto automático que nadie había apagado jamás. Perkins compara a John Arnold con el protagonista de una comedia clásica llamada Brewster's Millions, donde el personaje tiene que gastar 30 millones de dólares en 30 días o pierde todo. La ironía para un multimillonario como Arnold era casi la misma historia al revés. Tenía tanto dinero que ya era casi imposible saber qué hacer con él de manera significativa. ¿Y para qué sirvió todo ese dinero extra que Arnold siguió generando después de tener suficiente? Para un número más grande en una pantalla. Para nada que cambiara su vida de manera real. Después Perkins habla de Elizabeth, una mujer de ingresos medios que hizo exactamente lo que todos le dijeron que hiciera. Ahorró el 10% de su sueldo toda la vida. Vivió frugalmente. Llegó a la jubilación con más dinero del que iba a poder gastar. Y murió con la mayor parte de esos ahorros intactos. Lo que eso significa en términos reales es devastador. Elizabeth trabajó años innecesarios. Años que pudo haber usado para viajar con su familia cuando sus hijos eran pequeños, para estar presente en los momentos que no regresan, para hacer las cosas que siempre dijo que haría cuando tuviera tiempo. En cambio, esos años se convirtieron en dinero que nadie usó, que no generó recuerdos, que no construyó experiencias, que simplemente existió en una cuenta hasta que dejó de importar. Los estudios sobre el comportamiento financiero de los jubilados confirman exactamente esto. La gran mayoría llega a sus últimos años con la mayor parte de sus ahorros casi intactos. No porque lo planearon así, sino porque el miedo de quedarse sin dinero los paralizó durante décadas. Y murieron con riqueza que nunca convirtieron en vida. Piénsalo desde otro ángulo. Si alguien te dijera, vamos a pedirte que trabajes 4 años extra de tu vida, 4 años que podrías pasar con tu familia, viajando, construyendo recuerdos, viviendo, pero en cambio los vas a trabajar, y el dinero que ganes en esos 4 años nunca lo vas a usar, simplemente va a existir en una cuenta y después se va con el viento. ¿Lo harías? Nadie diría que sí con conciencia. Pero eso es exactamente lo que hace la mayoría de las personas sin darse cuenta, siguiendo el piloto automático. Y Perkins habla de algo que llama vivir en piloto automático. Es ese estado donde vas por la vida siguiendo el guión que te dieron desde pequeño sin cuestionarlo nunca.
Ve a la escuela, saca buenas notas, gradúate, consigue trabajo estable, ahorra, invierte, jubílate a los 65. Entonces sí, vive. El problema con ese guión es que fue escrito por alguien que no te conoce, que no sabe qué te apasiona, que no sabe cuánto tiempo te queda, que no sabe cuándo tu salud va a empezar a limitarte. Si sigues ese guión sin cuestionarlo, puedes llegar al final y darte cuenta de que viviste la vida de alguien más. Capítulo 4. Cómo gastar tu dinero sin quedarte en cero antes de morir. Aquí es donde casi todo el mundo levanta la mano y dice, pero Perkins, ¿y si vivo más de lo que espero? ¿Y si me quedo sin dinero cuando más lo necesito? Es una pregunta completamente válida, y Perkins la toma en serio porque sabe que el miedo a quedarse sin dinero es real y es profundo. Él distingue dos tipos de riesgo que la mayoría de personas mezcla sin darse cuenta. El primero es el riesgo de longevidad, el miedo a vivir más tiempo del que planeaste y quedarte sin recursos. Es el riesgo que nos hace ahorrar de más, gastar de menos y sacrificar el presente por un futuro que puede no llegar exactamente como lo imaginamos. El segundo es el riesgo de mortalidad. El riesgo de morir antes de lo que esperas y que todas esas experiencias que postergaste nunca ocurran. Y aquí está lo que Perkins dice que muy pocos quieren escuchar. La mayoría de las personas sobreestima dramáticamente el riesgo de longevidad y subestima casi completamente el riesgo de mortalidad. Tenemos tanto miedo de vivir demasiado tiempo y quedarnos sin dinero que no nos damos cuenta de que el reloj ya está corriendo ahora mismo, que la salud ya está declinando, que las ventanas de tiempo para ciertas experiencias ya se están cerrando silenciosamente. Perkins ofrece soluciones concretas para manejar el riesgo de longevidad. Las anualidades, por ejemplo, son instrumentos financieros que básicamente funcionan como un seguro. Tú entregas una suma de dinero y a cambio recibes ingresos garantizados de por vida. Eso elimina el miedo de quedarte sin dinero y te libera para gastar más conscientemente en el presente. Pero la idea más poderosa de este capítulo no es financiera, es filosófica. Perkins dice que deberías saber aproximadamente cuándo vas a morir. No exactamente, pero sí aproximadamente. Las calculadoras actuariales existen y son accesibles. Puedes ingresar tu edad, historial médico y hábitos de vida y obtener una proyección estadística razonable. Si no sabes cuánto tiempo tienes, planeas para el infinito. Y planear para el infinito es otra forma de no planear nada real. Si sabes que estadísticamente tienes unos 30 años más de vida activa y con buena salud, eso cambia completamente cómo distribuyes tu tiempo, tu dinero y tus prioridades. Es la diferencia entre vivir con urgencia inteligente y vivir en modo postergación permanente. Capítulo 5. ¿Y los hijos? Esta es la objeción que más le hacen a Perkins cuando presenta su filosofía. Está bien, le dicen. Quizás tú puedas darte el lujo de morir con cero, pero yo tengo hijos, necesito dejarles algo. Y la respuesta de Perkins es una de las más poderosas e incómodas de todo el libro. Te cuento sobre Virginia Colin. Virginia trabajó toda su vida con disciplina, vivió modestamente para poder ahorrar, sacrificó cosas que hubiera querido disfrutar porque primero estaban sus hijos. Quería dejarles algo, un legado, una base económica que los ayudara cuando ella ya no estuviera. Cuando Virginia murió, sus hijos recibieron la herencia. El problema es que sus hijos tenían 60 años cuando eso pasó. 60 años. Ya habían construido sus vidas completas.
Ya habían superado las crisis financieras más importantes de su existencia. Ya habían tomado las decisiones fundamentales de carrera, familia y vivienda, todas ellas sin ese dinero. Y aquí está el dato que Perkins cita y que debería sacudirte. En Estados Unidos, la edad promedio en que las personas reciben una herencia es 60 años. 60 años. Ahora piensa honestamente, ¿a qué edad realmente necesitarías apoyo económico de tus padres? ¿A los 28, cuando estás buscando tu primer apartamento? ¿A los 32, cuando quieres emprender algo y necesitas capital? ¿A los 35, cuando tienes el primer hijo y el dinero se estira en todas direcciones? ¿O cuando tienes 60 y tu vida ya está prácticamente definida? Perkins lo llama dar con mano caliente versus dar con mano fría. La mano fría es la herencia que llega después de tu muerte. Llega cuando ya no puedes ver el impacto, cuando ya no puedes compartir la alegría, cuando tus hijos probablemente ya no necesitan ese dinero con la misma urgencia. La mano caliente es el dinero y el apoyo que das en vida. Cuando puedes estar presente cuando tu hijo compra su primera casa. Cuando puedes ver a tu hija lanzar el negocio que siempre soñó. Cuando el dinero llega en el momento exacto en que puede transformar una vida. Perkins calcula que el momento óptimo para dar ese apoyo es cuando los hijos tienen entre 26 y 35 años. No a los 18, cuando quizás no tienen la madurez para manejarlo. Y no a los 60, cuando el rumbo ya está trazado. Piénsalo en términos concretos. Un hijo de 30 años que recibe apoyo económico de sus padres puede usarlo para dar el enganche de su primera casa, para estudiar una maestría que cambia su carrera, para lanzar el negocio que siempre quiso, pero que el miedo al riesgo financiero bloqueó. Ese mismo dinero a los 60 llega cuando ya la casa está pagada, la carrera está establecida y el negocio ya ocurrió o no ocurrió hace mucho tiempo. Es el mismo dinero, pero el impacto es completamente diferente según cuándo llega. Capítulo 6. Equilibra tu vida. Hay un triángulo en este libro que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo en todo. El triángulo tiene 3 vértices: salud, tiempo, dinero. Para disfrutar plenamente de la vida necesitas los 3, no 2. Los 3 juntos al mismo tiempo. Y el problema es que rara vez los tenemos alineados. Cuando eres joven tienes salud y tiempo, pero no tienes dinero. Quieres hacer cosas pero no puedes pagarlas. Cuando llegas a la mediana edad tienes más dinero y todavía tienes salud, pero el tiempo desaparece. Tienes familia, tienes responsabilidades, tienes una agenda que nunca tiene espacio libre. Cuando llegas a la vejez tienes dinero y tiempo, pero la salud empieza a cobrar su factura. Ya no puedes hacer las mismas cosas que querías hacer a los 40. El punto donde los 3 se alinean mejor es más corto de lo que imaginas. Y si lo gastas todo trabajando para acumular más, lo pierdes sin haberlo aprovechado. Perkins habla de los verdaderos años dorados y dice algo que contradice completamente lo que la sociedad nos enseña. Los años dorados no son los años de la jubilación. Son los años donde tienes suficiente dinero para vivir bien. Todavía tienes la salud para disfrutarlo y todavía tienes personas cercanas con quienes compartirlo. Para muchas personas esos años están entre los 40 y los 60, no los 65 en adelante. Y Perkins da un consejo que parece simple pero que muy pocos aplican. Usa dinero para comprar tiempo. Si puedes pagarle a alguien para que haga una tarea que tarda 2 horas, y esas 2 horas las conviertes en algo que importa de verdad, hiciste una de las mejores inversiones posibles.
El tiempo es el único recurso completamente irrecuperable. El dinero puedes ganarlo de nuevo. El tiempo que pasó no regresa por ningún precio. Pero hay una última idea de este capítulo que Perkins deja como reflexión. Y es sobre la salud. Dice que la mayoría de las personas trata su salud como algo que se puede arreglar después, como un problema que puede esperar, y dedica muchísima energía a construir riqueza financiera mientras descuida sistemáticamente su riqueza física. El error de esa lógica es que la salud es el multiplicador de todo lo demás. Con buena salud, el dinero que tienes puede convertirse en experiencias increíbles. Sin ella, el dinero más grande del mundo no puede comprarte lo que perdiste. Capítulo 7. Empieza a dividir tu vida en cubos de tiempo. Este es el capítulo más emotivo de todo el libro, y tiene que ver con una película de dibujos animados. Perkins tenía una tradición con sus hijas pequeñas. Se sentaban juntos a ver la película de Heffalump de Winnie the Pooh. Era su ritual sagrado, una y otra vez. Sus hijas se reían en los mismos momentos cada vez. Perkins adoraba esa tradición no por la película en sí, sino por lo que representaba. Tiempo con sus hijas en esa etapa específica de sus vidas, esa intimidad particular de un padre con sus niñas pequeñas. Un día, cuando su hija menor tenía 10 años, Perkins sugirió ver la película, y ella dijo que no, que ya era muy grande para eso. Perkins dice que esa respuesta lo golpeó de una manera que no esperaba. No fue enojo, fue una pérdida repentina, una especie de duelo silencioso, porque nadie le había dicho cuándo sería la última vez que verían esa película juntos. Nadie le puso una etiqueta con fecha de vencimiento en esa experiencia, y ese momento le enseñó algo que cambió su forma de ver la vida entera. Todas las experiencias tienen una fecha de vencimiento, solo que nadie te avisa cuándo es. Perkins habla de lo que llama las muchas muertes que morimos antes de morir. Muere el estudiante universitario cuando te gradúas. Muere el joven soltero cuando formas una familia. Muere el padre de niños pequeños cuando estos crecen. Muere el hombre en la plenitud de su fuerza cuando el cuerpo empieza a cambiar. Cada versión de ti tiene una fecha de fin. Y cuando esa versión muere, ciertos momentos y ciertas experiencias se van con ella para siempre. Entonces Perkins propone una herramienta que llama los cubos de tiempo. En lugar de tener una lista vaga de cosas que quieres hacer antes de morir, divide tu vida en bloques de 5 o 10 años, del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60. Y en cada cubo pregúntate, ¿qué experiencias pertenecen específicamente a este momento de mi vida? ¿Qué solo puedo hacer bien ahora, con esta salud, con estas personas, en esta etapa? Hay experiencias que pertenecen al cubo de los 40 y los 50. Llevar a tus hijos adolescentes a ese viaje que cambia perspectivas. Tener conversaciones profundas con tus padres mientras todavía están aquí. Construir el proyecto más importante de tu carrera. Cada cubo tiene sus riquezas únicas, pero solo si estás presente en él. Solo si no lo gastas todo preparando el siguiente. Y aquí Perkins introduce algo que me parece uno de los ejercicios más poderosos del libro. Siéntate con papel y lápiz. Dibuja tu línea de tiempo, del año en que estás ahora hasta los 80. Divídela en bloques de 10 años. Y en cada bloque, escribe 3 experiencias que quieres tener en esa etapa específica. No las mejores experiencias de tu vida en general, las mejores experiencias para ese cubo específico. Las que tienen sentido ahora, con quien eres ahora,
con la salud que tienes ahora. La mayoría de las personas que hacen este ejercicio descubren dos cosas. Primera, que muchas de las experiencias que llevan años postergando no requieren tanto dinero como creían. Segunda, que el cubo donde está la mayoría de sus mejores experiencias posibles ya está corriendo. Y que si no actúan pronto, ese cubo se cierra. Capítulo 8. Conoce tu punto pico. Cuando Perkins cumplió 45 años, llevó a sus amigos más cercanos y a las personas que más amaba a celebrar a una isla del Caribe. Gastó una cantidad importante de dinero en esa celebración, y no se arrepintió ni por un segundo. ¿Por qué? Porque ese cumpleaños fue la materialización de un concepto que Perkins lleva toda la segunda mitad del libro construyendo. Hay un momento en tu vida donde tu patrimonio llega a su punto más alto, un pico. Y después de ese punto, lo más inteligente no es seguir creciendo indefinidamente. Lo más inteligente es empezar a gastar de manera consciente en las cosas que más importan. Perkins lo llama el punto pico, y tiene una frase que lo resume todo. Tu punto pico no es un número, es una fecha. No es cuando llegas a tener X cantidad de dinero, es cuando llegas al momento de tu vida donde acumular más ya no agrega valor real, donde el dinero extra ya no se traduce en experiencias adicionales porque no tienes la salud, el tiempo o las personas para disfrutarlas. Si tienes 80 años y tu patrimonio es exactamente igual al que tenías a los 60, algo salió profundamente mal. No porque seas irresponsable, sino porque ese dinero representó trabajo, esfuerzo y horas de vida que pusiste en el mundo, y que el mundo no te devolvió en experiencias ni en recuerdos. Y Perkins da un consejo práctico sobre cómo encontrar ese punto pico. Antes de empezar a gastar de manera más agresiva, asegúrate de tener lo que él llama el umbral de supervivencia. Básicamente el dinero suficiente para cubrir tus necesidades fundamentales de por vida, considerando inflación y una esperanza de vida realista. Una vez que tienes ese piso asegurado, todo lo que esté por encima de él puede y debería convertirse en vida. Saber cuándo es tu punto pico puede ser el acto financiero más importante y más liberador de tu vida. El momento donde dejas de acumular para empezar a vivir. Capítulo 9. Sé audaz, no imprudente. Antes de que Mark Cuban fuera el empresario multimillonario que el mundo conoce, fue un chico joven con pocas responsabilidades, mucha energía y prácticamente nada que perder. En ese momento tomó riesgos que muchas personas no se hubieran atrevido a tomar. Cambió de ciudad sin tener trabajo asegurado. Probó negocios que fallaron antes de encontrar el que funcionó. Apostó a ideas que nadie más veía con claridad en ese momento. Y esos riesgos, tomados en el momento donde podía permitírselos, lo llevaron a donde está. Perkins llama a esto los riesgos asimétricos. Son situaciones donde el potencial de ganancia es enorme y el potencial de pérdida real es limitado. Y el mejor momento de tu vida para tomarlos es cuando eres joven y no tienes mucho que perder. Cuando no tienes hipoteca. Cuando no tienes hijos que dependen completamente de ti. Cuando no tienes un nivel de vida que proteger a toda costa. En ese momento, el costo real del fracaso es sorprendentemente bajo. Pero Perkins también dice algo importante para quienes ya no son tan jóvenes. La audacia no tiene edad. Para los adultos mayores, la audacia no es necesariamente emprender un negocio de riesgo alto. Es tomar las decisiones de vida que durante años postergaron por miedo o por comodidad. El viaje que nunca hicieron. La conversación difícil que siempre evitaron. El cambio de dirección que siempre quisieron hacer.
y propone un ejercicio simple que vale la pena hacer ahora mismo. Piensa en una decisión importante que has estado evitando. Ahora pregúntate honestamente, ¿cuál es el peor escenario realista si esto sale mal? No el peor escenario catastrófico que tu mente construye en sus peores momentos. El peor escenario real. Concreto. La mayoría de las veces descubres que el peor escenario real es manejable, incómodo quizás, costoso, tal vez, pero no el desastre irrecuperable que el miedo te presenta, porque al final, los arrepentimientos más profundos de las personas no son los riesgos que tomaron y salieron mal, son los riesgos que nunca tomaron porque el miedo fue más fuerte que el deseo. Conclusión. Una meta imposible. Un objetivo que vale la pena. Perkins termina su libro con algo que puede sorprenderte. Dice que morir con exactamente $0 en tu cuenta es, en la práctica, imposible. No puedes predecir el día exacto de tu muerte. No puedes calcular a la perfección cuánto vas a necesitar en tus últimos años. Pero dice que la persecución honesta de ese objetivo lo cambia absolutamente todo. Es como las personas que aspiran a ser completamente honestas o completamente justas. La perfección es imposible, pero el intento genuino de alcanzarla te hace mejor persona, te hace tomar decisiones diferentes, te hace vivir de una manera más consciente. Intentar morir con 0 no te convierte en irresponsable, te convierte en intencional. Te hace pensar en tus experiencias como inversiones con el mismo rigor con que piensas en tu dinero. Te hace valorar el tiempo de manera diferente. Te hace cuestionar cada sacrificio que haces en el presente para un futuro que quizás no llegue exactamente como lo imaginas. Y en ese proceso de cuestionar, empiezas a hacer preguntas que quizás nunca te habías permitido hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que viví un momento tan intenso que el tiempo se detuvo? ¿Cuándo fue la última vez que invertí en algo que generará dividendos de recuerdos durante décadas? Esas preguntas son incómodas, pero son exactamente las que Perkins quiere que te hagas. Vuelve por un momento a la historia con la que empezamos. Erin renunció a su trabajo para estar con John en sus últimos meses. No fue una decisión financieramente óptima. Fue la decisión de alguien que entendió, en el momento más claro de su vida, que el tiempo con las personas que amas no tiene precio, pero sí tiene escasez. Ese tiempo se acaba. Y cuando se acaba, ningún dinero del mundo lo trae de vuelta. Hay algo que Perkins dice hacia el final del libro que me pareció de los momentos más honestos de toda la lectura. Dice que él mismo, a pesar de haber construido una filosofía entera alrededor de vivir mejor, sigue luchando a veces con el instinto de acumular más. Que el piloto automático de la sociedad es tan poderoso que ni siquiera él escapa completamente de su influencia. Y creo que esa honestidad hace el libro mucho más poderoso, porque no es un mensaje de alguien que lo tiene todo resuelto, es el mensaje de alguien que está en la misma batalla que todos nosotros, solo que decidió pelear conscientemente en lugar de rendirse al piloto automático. Morir con 0 no es un libro sobre ser pobre, ni sobre gastar sin responsabilidad. Es un libro sobre ser honesto contigo mismo, sobre qué es lo que realmente importa en la única vida que tienes. Es sobre los cubos de tiempo que ya están corriendo, sobre el dividendo de recuerdos que no estás generando, sobre la mano caliente que puedes dar ahora pero que estás guardando para la mano fría, sobre el punto pico que quizás ya alcanzaste y todavía no reconociste, sobre los riesgos asimétricos que siguen esperando a que te atrevas, y sobre las películas de Heffalump
que tienen fecha de vencimiento aunque nadie te lo avise. Perkins cierra su libro con una línea que quiero que te lleves. El negocio de la vida es la acumulación de recuerdos, no de dinero, no de propiedades, no de títulos, no de números en una pantalla. Recuerdos. Soy Mentes Maestras. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen. Esperamos que hayas encontrado este contenido de valor. Regálame un like. Te invito a suscribirte para más contenido como este.